Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vínculo Jurídico, el espacio donde estamos aprendiendo a interpretar el Código Civil de la Ciudad de México, este canal que se ha creado para todos aquellos que quieran aprender de esta codificación, sean ustedes estudiantes del derecho o no, y que quieran resolver alguna duda, pues aquí estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Y el día de hoy vamos a hablar de dos artículos que llaman mucho la atención, son muy especiales y llaman mucho la atención, que son el artículo 14 y el 15. ¿Y por qué razón llaman la atención? Bueno, pues porque el 14 y el 15 eh, nos describen la aplicación del derecho extranjero dentro de nuestro país, en concreto en la Ciudad de México. El artículo 14 establece que en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente y nos da una serie de parámetros. Vamos a comenzar con la primera fracción. La fracción 1 establece, se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. Puede suscitarse aquel caso en que en el extranjero, por ejemplo, una persona, hombre o mujer, tenga la posibilidad de contraer matrimonio con otras dos personas. Figura que en nuestro país, pues actualmente no existe. Y esa persona viviendo, en este caso, en la Ciudad de México, se quiera divorciar de ambas personas, pues solicitará la administración de justicia por parte del órgano jurisdiccional competente en este territorio. Este juez lo que va a hacer es entender la figura que legalmente, digamos, se encuentra en aquella nación, en este caso un matrimonio, vamos a decirlo así, múltiple, ¿no? O un poliamor, como le llamarían ahora las personas, ¿no? Un matrimonio entre tres, un matrimonio entre dos, entre cuatro, que sería algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, perdón. Entonces el juez no puede discriminar. El juez lo que tiene que hacer es analizar las leyes de aquella nación y con nuestras leyes resolver el asunto. Y esto nos lleva a una reflexión. ¿México cede su soberanía para aplicar la ley del extranjero? La respuesta es no. México no cede la soberanía. Por eso yo creo que los legisladores de la Ciudad de México deberían de cambiar un poquito la manera en cómo describen este artículo, el 14 y el 15, porque realmente México no está cediendo su soberanía. Es decir, no, nuestro país, al alcanzar su independencia en 1821, a la fecha, se ha mantenido como una nación independiente, capaz de organizarse a sí misma y de crear sus leyes. Así que la Ciudad de México, al pertenecer a esta república, pues no sería un ejemplo en el en el que las autoridades ceden la soberanía o ceden dan espacio a las leyes extranjeras para ser vigentes dentro de nuestro territorio. No es así. Como se lee, lo que sucede es que todos los habitantes de la capital, sean mexicanos o extranjeros, podrán recibir administración de justicia aplicándose las leyes de la Ciudad de México, considerando, por supuesto, las leyes del extranjero únicamente como para empatar principios, empatar ideas, pero no como para decir, no voy a aplicar el Código Civil de la Ciudad de México y sí aplico la ley del extranjero. La fracción 2 establece, se aplicará el derecho sustantivo extranjero, así lo dice claramente, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban de tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. ¿Qué quiere decir la fracción 2?
que si el derecho extranjero no empata con los principios de justicia, libertad e igualdad que se aplican en la Ciudad de México, si no empata con estos principios, pues no será aplicable. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos impartiendo injusticia y no justicia. Vamos con la tercera fracción. Vamos a ver qué nos dice la tercera fracción de este artículo. Establece que no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Esto nos lleva a pensar un poquito en el artículo 17 constitucional, que establece que en nuestro país se va a administrar justicia a pesar de que no exista en ese momento alguna institución competente para ello. ¿Qué quiere decir? Que los jueces no pueden decir, no voy a aplicar la ley o no te voy a atender porque todavía no existe esta figura en el país o esta institución que pudiera ayudarte. ¿Por qué? Porque el artículo 17 lo que procura es que nadie haga justicia por cuenta propia, porque siempre van a haber autoridades actuando en beneficio de la sociedad. La fracción 14 establece que las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. Vamos a pensar que este sujeto que se casó en el extranjero con dos mujeres se quiera divorciar en la Ciudad de México. Podrá hacerlo sin duda alguna y no podrá exigirle a los órganos jurisdiccionales que apliquen en su totalidad la ley de su país de origen. No puede pedir esto porque la fracción 4 establece claramente que aquello que le dé nacimiento a una cuestión principal, como en este caso ese matrimonio entre tres, tenga que aplicarse para resolver dicho divorcio. No, sino que tendremos que utilizar las leyes sustantivas mexicanas para llevar a buen puerto el asunto, ¿no? Vamos con la última fracción, la fracción 5, que establece: cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos, y las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto. Y la fracción 5 a lo que se refiere es que si existen diferentes leyes que puedan regular un mismo asunto, se tomará en cuenta aquella que se acerque más al principio de equidad o de igualdad. Es decir, si hay una ley por acá extranjera que es la que se quiere aplicar, obviamente se tomará en cuenta, pero si tenemos nuestra ley mexicana y con sus propias bases analiza un asunto similar, tendremos que aplicar en este caso la nuestra, ¿no? Y si dentro del territorio nacional hay diferentes leyes que regulan una misma figura jurídica, tendrá mayor peso la que beneficia a las partes en conflicto. A eso se refiere el artículo, en la fracción 5 del artículo 14. En conclusión, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, el derecho extranjero en nuestro país se va a considerar, digamos, únicamente como para entender o para adquirir más cultura jurídica respecto de un asunto que se ventile en juzgados mexicanos, en este caso en la Ciudad de México. No quiere decir que tengamos que agarrar la ley del extranjero y aplicarla dentro de nuestro país, porque entonces estaríamos, digamos, en contra de nuestra propia soberanía, porque nuestro país es independiente y crea sus leyes, salvo que hubiese algún convenio firmado y con, digamos, por parte del presidente, que obligara a particularmente tomar en cuenta siempre la ley de determinado país para aplicarla dentro de nuestra nación o territorio.
Así que, pues bueno, no es que se aplique el derecho extranjero, sino que únicamente se le toma en cuenta para entender el suceso, para entender el hecho que se pretende resolver. Ahí la explicación del artículo 14. Ahora, ¿por qué el artículo 15? Porque el artículo 15 trae la advertencia de que no se va a aplicar el derecho extranjero, no se aplicará el derecho extranjero cuando vaya en contra de los derechos fundamentales establecidos en nuestro país o en contra de los principios de justicia, libertad e igualdad. A eso se refiere el artículo 15. Si ese derecho extranjero no empata con nuestra visión de lo que es la justicia, entonces no tendrá por qué ser aplicado. A eso se refiere el artículo 15. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero sea de su total satisfacción. Espero verlos en la siguiente emisión para continuar con este trabajo que es el de interpretar el Código Civil de la Ciudad de México. Esperemos cumplirlo. Son 3,000, más de 3,000 artículos que analizar, pero tenemos, como lo vuelvo a decir, ya lo dije en un video, tenemos toda la vida para resolverlo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión.